Bien, buenas tardes. Esta es la tercera película del ciclo de Bellas Artes que empezamos con la muchacha o la joven de la perla, pintura, seguimos con Coping Beethoven, música, y esta es cine, que el cine es el séptimo arte. A veces no sé, cuando yo pensaba séptimo arte tuve que buscar, y está, por ejemplo, arquitectura es Bellas Artes, no me acuerdo las otras, también hay danza, y una de ellas es el cine, la última, pero que en cierto modo engloba, como hace alguna otra bella arte, con el teatro, porque en realidad son artes escénicas. El teatro es de manera directa, pero en un escenario, y aquí tenemos pantalla, y no es personal directo, pero todo es un montaje parecido, hay decorados, tiene que haber pues música de fondo, etc. Es decir, que hay como una simbiosis entre teatro y cine. Porque el teatro intenta mantener el origen teatral, que es lo primero que reunía gente en un patio. Entonces, en virtud de este emparejamiento de las tablas escénicas con la pantalla luminosa, he recordado en el programa, lo habéis visto en el pequeñito este, que he puesto la figura de Roxana, que es la actriz principal o el personaje principal junto con Cyrano. Y entonces ahí, por esa misma simbiosis, tenemos un poco el conjunto de las dos cosas. Aquí veremos a Cyrano, también veremos una Roxana, pero aquí está otra, aquí sentada está otra Roxana, que hace 62 años representaba en Cataluña este personaje en muchas obras de Cyrano de Bergerac, y una de las cuales fui a ver y la encontré. Y yo no era Cyrano, pero bueno, pues no llevaba espada, pero llevaba pluma. Y bueno, a mí, yo le dije a don Miguel Antonio, oye, ¿puedo poner un recuerdo a Pepita? Y hay una foto, veréis, con todos los cadetes de la Gascuña haciéndole el homenaje al arco, y está sentada ella como ahora, pero no en una silla de ruedas, y todos alrededor, y son los cadetes de la Gascuña que a Gastón tienen por capitán. Bueno, pues ahí tenemos un poco los dos simbolismos hoy. Precisamente nuestro hijo mayor, que está en el cielo ahora, de pequeño le preguntaba a su madre, oye, papá, ¿dónde te conoció? En un escaparate, porque veía que comprábamos cosas, ¿no? Y Pepita dijo, hombre, exactamente un escaparate no más grande, pero sí, era un sitio que había mucha luz, y había personas allí y tal. Bueno, pues contó esto, ¿no? Porque claro, Pepita había hecho, es curioso porque era una compañía de aficionados, representaba, que llegó a ser semiprofesional, lo hacían muy bien, incluso les habían grabado algo en televisión, algo en Barcelona, y claro, y obras, por la inquietud que tenían ese grupo de jóvenes por el teatro, y eran gente que algunos podían disponer de tiempo y algo de dinero, que viajaban y se traían obras que ninguna compañía profesional en España estaba haciendo en aquel momento. Y que yo creo que no recuerdo muchas de ellas que se hayan hecho. El delantero centro murió al amanecer, no la he visto anunciada nunca. Y es una crítica feroz de los traspasos de jugadores y tal, pero muy satírica, ¿no? El delantero centro, Tres comedias del mar, de O'Neill. El proceso de Jesús, que es reavivar un proceso con americana y pantalón, o sea, vestuario del siglo XX, lo mismo. Hay fariseos que tienen otro nombre, hay tal, y es el proceso de Jesús. Buscaban cosas así, no hacer teatro de niños,
ni teatro que se ha hecho toda la vida, ¿no? Era hacer obras realmente de contenido. Estaba Cyrano de Bergerac, estaba la Fierecilla domada, estaba Mucho ruido y pocas nueces, de Shakespeare, estas. O sea que, bueno, quiero decir, tiene un buen bagaje de teatro de aquella época. El autor de Cyrano de Bergerac es Edmond Rostand, que nació en 1868 y murió en 1918, ya en el siglo XX, el año que acabó la Primera Guerra Europea, con 50 años solo. A los 29 le estrenaron esta obra. Tenía 29 años Edmond y, por lo tanto, ahora podemos decir que se estrenó Cyrano en París hace 127 años. 127. Pero cuando yo nací, solo hacía 39. Y cuando lo interpretó Pepita, solo hacía 61. O sea que no es una obra. El otro día, con la música de Chopin-Beethoven, celebramos los 200 años de la novena sinfonía. Pero, a ver, por favor, teléfono, hay que apagarlos. Fue la obra más popular del teatro francés del final del siglo XIX, equivalente a nuestro Tenorio. El Tenorio, que fue una obra que casi parecía obligada a primeros de noviembre, ¿no? Bueno, pues igual sucedió, tuvo mucho éxito y por lo tanto triunfó, ¿no? Pasa que el hombre murió a los 50 años, con lo cual, bueno, no disfrutó mucho tiempo, 20 años del éxito de su Cyrano. Y ahora os quiero contar una cosa que tiene que ver con la película, pero es ajena y es universal. Os voy a hablar de negros y fantasmas. ¿Qué es un escritor negro o un escritor fantasma? Pues es aquel que escribe y que no será citado para que otro haga un discurso, publique un libro, haga una tesis. De eso entendemos. Ahora hay gente que no tiene la tesis que haya hecho él, lo cual, ojo, tampoco quiere decir que sea absolutamente ajeno. Vamos a ver. Puede haber quien sí, que dice, mira, necesito una tesis para hacer el doctorado y no tengo ni idea qué puedo hacer. Y este sí que encontrará un negro muy negro, porque tiene que inventar el tema. Otra cosa es aquel profesor que tiene mucho trabajo, tiene ideas, tiene un esquema, pero no le da tiempo a investigar y a hacer gestiones y a escribirlo, y entonces, digamos, es un negro menos negro, porque no se puede decir que esa persona sea ajena totalmente a su tesis. Y de esto, ahora mismo, yo estoy sospechando de alguien que está vendiendo millones de libros. Lo he sospechado de todos los que en un mismo año han hecho 2 y 3 libros, que ha habido, los que me suenan por la radio. Dicen, es imposible que escriban esto si no tienen negros, que los tienen. Yo he sido negro. Se puede ser negro por amistad, por dinero o por las dos cosas. Entonces, yo en mi caso eran amigos. Alguno además me veía obligado a aceptar algo, ¿no? Pero quiero decir que esto abunda. Por ejemplo, el padre de... A ver, ¿cómo se llama esta chica? Onega. Ella se llama Sonsoles Onega, que era alumna mía. Su padre, que era un periodista. La mayoría de discursos de Adolfo Suárez en la transición, con la OCDE, en el momento de morir Franco, y asciende al presidente de gobierno y tenía mucha labia, pero
digamos, ¿qué hacía? Lo que he dicho antes. Cogía a mi amigo Onega y decía, mira, yo lo que quiero decir es esto y esto y esto. Y además, al final, acabar de una manera que luego pueda decir lo otro. Tú mismo, todo a tu alcance, las investigaciones que te ayuden de los ministerios, y hacía unos discursos preciosos. Aparte ya le iba bien porque Suárez no era tonto y sabía escribir, ¿no? Pero no le daba la vida. Entonces, pues todos los presidentes de gobierno, los papas, las encíclicas, tienen 80 padres. Lo que pasa es que el papa tiene la idea central, dice, una encíclica sobre los inmigrantes. Y qué es lo que habría que hacer y lo que no se hace y qué puede llegar a ser pecado y qué no. Y ahora, teólogo tal, mira, hablando de tal y tal, y claro, hay 80 personas y al final lo reúnen y naturalmente, tanto el presidente de gobierno o el catedrático que no puede hacer la tesis o el político, se la releen, retocan cosas y queda perfecto. Digo esto porque la clave de esta película es que se llega, un personaje llega al extremo del amor. Que él ama a una mujer, que os diré más detalles, pero no se atreve a decirlo, también os diré por qué. Y en cambio escribe muy bien, y ella también se enamora de un joven más adecuado y tal, pero el joven es un sopas, no tiene ingenio. Y entonces el que ama de verdad le escribe las cartas al otro. Y en un momento en que hay que ir debajo de la ventana y hacer un tal, el otro está escondido como los antiguos, de los que estaban en el teatro, los apuntadores, que se metían en una caja delante y iban leyendo. Pues llega a esto, y a él lo que le satisface es que ve que ella es muy receptiva a esos escritos y a esas palabras. Dice, bueno, pues ahora sé que lo mío es bueno, pero no se atreve, tiene complejo por lo que diré después. Entonces, yo esto, cuando os he dicho que también he colaborado, he sido negro, he dicho fantasma antes porque los ingleses lo llaman escritor fantasma. Y hay una película muy buena que veremos aquí también, que es El escritor, y habla de un fantasma también de un político, ¿no? Bueno, pues yo le ayudé a escribir un libro que era una biografía de un personaje catalán, un amigo mío, y luego él me invitó a la presentación del libro que se la hizo el alcalde Tierno Galván de Madrid en aquella época. Y era un personaje, una figura de Cataluña, también política, y yo había escrito el libro, prácticamente, pero él le metió una cosilla. Y entonces oí que Tierno Galván decía de lo que más me ha gustado del libro y hablaba de un enfoque, de un tal, que era mío absolutamente. Bueno, pues por lo menos disfruté como ciudadano, diciendo, bueno, qué bueno soy, ¿no? Tierno Galván, que tampoco era tonto, pues se ha fijado que eso es distinto, ¿no? Bueno, pues lo disfrutas, pero no puedes decirlo, ¿no? Y a este hombre, a Cirano, le pasa lo mismo. Él ayuda al compañero y tal, y ve que el trabajador entusiasmado con lo que recibe y con lo que le dice, no es incapaz de hacer una línea, ¿no? Y todo ese juego es el que se ve aquí porque hay mucha... Bien, hay tres personas cuyo corazón late por Roxana, aparte de John Sabadell, que es otra cosa, pero hay tres, que son el conde de Guise, o de Guise, no sé cómo se dice, Guise, pero este era un noble, y simplemente quería ampliar patrimonio y relaciones nobiliarias, ¿no? Era una cosa de que lucía mucho esta Roxana, que también era de una casa importante. Por lo tanto, este era un amor, bueno, interesado, pero le hacía un poco la corte. Este era uno. El segundo era Christian de Neville,
Christian de Neville, que era un joven cadete de la Gascuña, tan guapo como carente de ingenio, tenía ni idea, y de gracia, y que estaba justamente bajo el mando de Cyrano de Bergerac, que era uno de los capitanes de los de la Gascuña, ¿no? Y tras este sí que Roxana se le van los ojos y el corazón. Y hay un tercero, que es Cyrano de Bergerac, ¿no? Pero este, que es además primo, es primo segundo de Roxana, pero que ya se relacionan mucho, porque es como un primo y se cuentan cosas y tal, pero él nunca ha manifestado que además esté más que amigo, ¿no? ¿Por qué? Porque tienen una nariz tremenda y él se mira al espejo y dice, no puedo. Era tan tremendo que recuerda un verso que hizo Quevedo que dice, érase un hombre a una nariz pegado, porque la nariz era como el hombre casi. Bueno, no es tan exagerado, ni la película lo exagera, pero sí. Él tenía un complejo de que no podía, porque siendo además familia, se veía como obligada y tal, y que no quería forzar los pies. Ese miedo al rechazo le impide declarar su amor, como digo, y bueno, claro, en la vida el que no da el primer paso no llega a ninguna parte, estoy seguro. Y él no quería dar. Veréis la escena, que es preciosa, cuando ella, como primo y como amigo y como confidente, le dice, te quiero hablar de otra cosa, ¿qué tal? Y entonces se le confiesa que hay un chico tal, y que además está a sus órdenes, para que él le ayude. Claro, cuando ella empieza, veréis que él empieza a pensar, mi prima se ha dado cuenta. Dice, es que hay un cadete, no un cadete, de la compañía, que hace tiempo yo no me atrevo a decírselo, y no me atrevo, y el otro piensa, a ver si soy yo, ¿no? Está entusiasmado, sí, y el otro, sí, porque además, pues maneja muy bien la espada y tal. Cyrano era un espadachín de miedo. Total, que en esa escena, al final cuando le dice, y está en tu compañía, el otro ya dice, Dios mío, ya sé. Claro, es tremendo de representar esto y hacerlo bien, pero demostrando el cambio de... Y luego él, bueno, está un poco así, ¿no? Bueno, pues esto, ya estamos al final casi. Sí. Y finalmente os hablo del verdadero Cyrano, porque Cyrano de Bergerac existió de verdad casi 200 años antes que el que... En verdad la obra de teatro está basada en alguien que ha leído la historia del Cyrano auténtico y coge una parte y la representa aquí, ¿no? Que fue Edmond Rostand. Ahora, vivía en el siglo XVII, casi 200 años, también fue poeta, escritor muy prolífico, cultivó también la sátira y el humor y el género de cartas. O sea, hay muchos libros que son cartas, ¿no? Cartas a poetas, satíricas, amorosas, dirigidas a personas reales de la época. Y se le considera, al Cyrano de Bergerac auténtico, vivo, se le considera el primer autor de novelas de ciencia ficción, porque entre 1657 y el 62 publicó El otro mundo, con dos tomos, dos libros distintos. Uno era Historia cómica de los estados e imperios de la Luna, y el otro era Historia cómica de los estados e imperios del Sol. Y se imaginaba que había ciudades, que había civilización, y naturalmente salen personajes del Sol, de la Luna, y es medio en broma, satiriza algunas cosas de la Tierra, y naturalmente por este motivo la Unión Astronómica Internacional homenajeó a Cyrano de Bergerac de verdad, no de la película de la novela, dando su nombre a un cráter de la Luna. O sea, si miráis la Luna bien y
conseguís leer el cartelito, pues ponen cráter Cirano, y es por este motivo. Bajemos de la luna y vamos a empezar a ver la película de verdad. Sí. Una pregunta. Dice que la película fue estrenada en España en 2021. 21. ¿Tan tarde? He buscado por qué ese retraso, porque la película es de 1990 y se estrena en España en el 21. Y no es una cosa incluso que políticamente, pues no hay. No lo sé, y yo he buscado, y no me ha respondido. La AI o la IA no me ha respondido. ¿Por qué se tardó en España 30 años en estrenar esa película? No hay respuesta. Pero está bien, sí, a mí me llama mucho la atención. Vamos allá a sumergirnos en el Cirano.